Hola, ratoncitos de biblioteca. El día de hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales del tipo y' igual a una función que depende de ax más by más c sobre a1x más b1y más c1. En primer lugar, vamos a estudiar dos casos que se pueden presentar referente a esta ecuación. El primer caso es que la constante c igual a c1 sea igual a 0. En este caso, nuestra ecuación se puede expresar de la siguiente manera. Sería la función que depende de a más b y sobre x sobre a1 más b1 y sobre x. Podemos nombrar a esta función como un h que depende de y sobre x y esto se convertiría en una ecuación homogénea. El segundo caso que puede presentarse es que c o c1 sea distinto de 0. En este caso tenemos dos opciones. La primera opción sería que las rectas se corten o se intersequen en un punto. La segunda opción sería que las rectas no se corten en ningún punto, es decir, que las rectas sean paralelas. Aquí tenemos el primer caso en donde las rectas se cortan en el punto P, W, Z. Es decir, que L1 se interseca con L2. Y aquí tenemos el segundo caso en donde L1 es distinto de L2, es decir, estas rectas son paralelas. Ahora vamos a estudiar primero el caso en donde las rectas se cortan. Si trasladamos el sistema de origen justo al punto en donde se cortan las rectas, nuestra recta L1 y nuestra recta L2 nos va a quedar de la siguiente manera. Y en este caso los términos independientes se van a anular. Es decir, que la recta L1 se convertirá en A por una variable U más B por una variable B pequeña igual a 0. La recta L2 será igual a A1 por una variable U más B1 por una variable B pequeña igual a 0. Ahora, haciendo el cambio de variable, X sería igual a U más W y y sería igual a b más z, de donde podemos derivar, nos quedaría dx, vamos a derivar con respecto a u, dx sería igual a dx sería igual a du y de y sería igual a db. Reemplazamos esto en nuestra ecuación original y nos quedaría y' es igual a que depende de AU más B por B pequeña sobre A1U más B1 B pequeña. Y esto a su vez sería igual. La derivada de y es igual a la derivada de y con respecto a dx. En este caso la derivada de y es igual a db con respecto a x, que sería du. Y esto es igual a una nueva función que la podemos nombrar g con respecto a b sobre u. Y a su vez esto también se convierte en una ecuación diferencial homogénea. En este caso, como ya sabemos,
cómo resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, quedaría completo el caso. Ahora vamos a estudiar el segundo caso, que es cuando las rectas son paralelas. Ahora vamos a estudiar el caso en donde la recta L1 y la recta L2 son paralelas. En este caso, si son paralelas, los vectores normales que es el vector AB, y el vector N2, que es el vector A1, B1, son colineales. Es decir, que están en la misma línea de acción. Tenemos aquí al vector normal. Recuerden que el vector normal es paralelo a la recta. El vector normal N1 va a estar en la misma línea de acción que el vector normal N2. Y como están en la misma línea de acción, es decir, que son colineales, podemos decir que N2 va a ser igual a un beta por el vector normal N1. Es decir, que A1, B1 va a ser igual a un beta que multiplica el vector AB. O lo que es lo mismo, que A1 va a ser igual a un beta multiplicado por A, y B1 va a ser igual a un beta multiplicado por B. Si reemplazamos esto en nuestra ecuación original, nos queda y' va a ser igual a una función, y' va a ser igual a una función que depende de ax más by más c sobre A1, recordemos que es igual a beta por A, sobre beta por A más beta, perdón, aquí es beta por AX, beta por BY más un C1. Y esto a su vez es igual a un F que depende de AX más BY más C sobre, sacando factor común, tenemos beta de AX más BY más C1. Y podemos nombrar igualmente a esta función como una función g que depende de ax más by. Y esto se convierte en una ecuación diferencial a variables separables, que también sabemos cómo resolver. En este caso, para resolver una ecuación de este tipo debemos analizar los dos primeros factores. El primer factor, nuevamente volvemos a analizar si los dos términos independientes son iguales a 0, simplemente se trata de una ecuación homogénea. Luego, si uno de los dos o los dos no son igual a 0, tenemos que analizar si la función se corta en un punto o son paralelas. Si se cortan en un punto, debemos transformarla en una ecuación homogénea, y si son paralelas, se transformaría en una ecuación a variables separables. En cualquiera de los dos casos, ya sabemos cómo resolver. En este caso, vamos a aplicar todo esto en un ejemplo. Bien, tenemos nuestro ejemplo, y' igual a x menos y sobre x más y más 2. Lo primero que vamos a analizar es si los términos independientes son igual a 0. En este caso, uno de los dos términos independientes no es igual a 0, por lo tanto, pasamos al segundo estudio, en el que tenemos que ver si las rectas son paralelas o si las rectas se cortan en un punto. Recordemos que dos vectores son iguales si se cumple que A1 sobre A es igual a B1 sobre B, siempre y cuando A y B sean distintos de 0. En este caso tenemos la recta L1
definida por x menos y la recta L2 definida por x más y más 2. Los vectores correspondientes son n1 igual a 1, menos 1 y n2 igual a 1,1. Veamos si son colineales. Tenemos que 1 sobre 1 tendría que ser igual a menos 1 sobre 1, más esto no es verdad, por lo tanto no son colineales. Es decir, estas rectas no son paralelas y se van a cortar en un punto. Vamos a ver en qué punto se cortan. Tenemos x menos y, igualamos con la ecuación 2 para verificar en qué punto se corta. X se anula con x porque tienen el mismo signo y al pasar al otro lado se anula. Menos y, este pasa al otro lado con menos, y si sumamos nos queda menos 2y igual a 2. Y esto nos da igual a menos 1. Ahora si reemplazamos y igual a menos 1 en cualquiera de las dos rectas, vamos a reemplazar en la recta 1, que es la más fácil, me queda x menos 1 menos 1 igual a 0. Con lo que me da igual x igual menos por menos más, me queda x más 1, pero al pasar al otro lado sería x menos 1. Por lo tanto, se cortan en el punto menos 1, menos 1. Con lo que nos da igual que la recta L1 estaría definida por una variable u más una variable b pequeña, y la recta L2 estaría definida por una variable u más b pequeña más 2. Ahora vamos a hacer el cambio de variable. Ahora si hacemos el cambio de variable nos queda x va a ser igual a u más el punto, en este caso es un menos 1, y y va a ser igual a b pequeña más el punto, que igual es menos 1. Derivando me queda dx igual a d mu y dy igual a db. Vamos a reemplazar estos datos en mi ecuación original. Ya sabemos que y' es igual a la derivada de y con respecto a dx, es decir, que ahora me va a dar derivada de b con respecto a d mu. Y esto va a ser igual a x, que en este caso es u menos 1, menos b menos 1, sobre x, que en este caso es u menos 1, más y, que en este caso es b menos 1, más un 2. Resolviendo nos queda u menos 1 menos b más 1 menos 1 me da menos 2 y más 2 se hace 0. O lo que es lo mismo, menos 1 más 1 se hace 0, me queda u menos b sobre u más b. Y esto nuevamente se puede representar como 1 menos b sobre 1 más b sobre u. Y esto es igual, podemos nombrar a una función h que depende de p sobre u. Es decir, tenemos ya nuestra función homogénea. Y el último paso sería resolver la ecuación tal cual fuera una ecuación homogénea. Para el caso vamos a reemplazar b sobre u por otra variable, en este caso sería w igual a b sobre mu. O lo que es lo mismo,
W por mu es igual a B. Si derivamos, tenemos derivada de W con respecto a d mu por mu más W. Esto es igual a derivada de B con respecto a d mu. Y ahora vamos a reemplazar esto en nuestra ecuación de acá. Tenemos que derivada de B con respecto a d mu va a ser igual a esta expresión. Es decir, derivada de W sobre d mu por mu más W va a ser igual a 1 menos B sobre U. Pero B sobre U ya no es B sobre U, sino es W. Es decir, U menos W sobre 1 más W. Y ahora pasamos a un lado lo que tiene W y a otro lado lo que tiene mu para poder integrar. Entonces nos queda derivada de W con respecto a de mu por U. Esto va a ser igual a 1 menos W sobre 1 más W menos W. Si resolvemos esta ecuación nos queda derivada de W por U, derivada de W con respecto a mu por U. Esto va a ser igual a 1 menos W menos W más menos W al cuadrado sobre 1 más W. Y resolviendo tenemos que la derivada de W mu con respecto a mu va a ser igual a 1 menos 2W menos W al cuadrado sobre 1 más W. Este pasa a multiplicar y mu pasa a dividir. Lo mismo que sucede con 1 más W, que pasaría a multiplicar y la parte de arriba pasaría a dividir por derivada de W. Si integramos esto, tenemos ya nuestro resultado final. En esta igualdad podemos darnos cuenta que la derivada de la función de arriba se encuentra en la función de abajo. De esta manera la función f que depende de w va a ser igual a 1 menos 2w menos w al cuadrado y su derivada va a ser igual a 2 a menos 2 menos 2 por w. Podemos darnos cuenta que esta función de aquí, la derivada, es la función de acá. Tendríamos aquí, si tenemos factor común, si sacamos factor común, 1 más w. Vemos que esto es igual a esta expresión de acá. Solamente nos faltaría el menos 2. Por lo tanto, multiplicamos menos 2 sobre menos 2 a nuestra integral, que me queda por 1 más w sobre 1 menos 2w menos w al cuadrado. Derivada de w más igual a la derivada de u sobre u. Como sabemos, la constante puede salir, entonces me quedaría 1 menos 1 sobre menos 2, integral de menos 2 por 1 más w sobre 1 menos 2w menos w al cuadrado. Ahora sí tenemos nuestra función y nuestra derivada. Y esto va a ser igual a d mu sobre mu. Sabemos que la integral de la derivada de una función sobre una función va a ser igual al logaritmo de dicha función, con lo que me queda menos 1/2 de logaritmo por logaritmo de 1 del valor absoluto de 1 menos 2w menos w al cuadrado. Y esto va a ser igual, nuevamente esto nos da igual al logaritmo de u más una constante.
Y ahora lo último paso sería reemplazar. Entonces nos ayudamos de la función exponencial. Pero primero tenemos logaritmo del valor absoluto de 1 menos 2w menos w al cuadrado va a ser igual a menos 2, porque este que está dividiendo va a pasar a multiplicar, menos 2 logaritmo de u menos 2c. Ahora exponencial del logaritmo valor absoluto de 1 menos 2w menos w al cuadrado va a ser igual a exponencial de menos 2 logaritmo de u menos 12. En este caso me queda 1 menos 2 logaritmo, 1 menos 2w menos w al cuadrado va a ser igual. Por propiedades del logaritmo me quedaría logaritmo de u elevado a la menos 2 menos 2c. Y por propiedades de la función exponencial tengo exponencial del logaritmo de u a la menos 2 por exponencial de menos 2c. Con lo que me queda 1 menos 2w menos w al cuadrado va a ser igual a u menos u elevado a la menos 2. E a la menos 2c sigue siendo una constante que yo la puedo nombrar C1. Y ahora voy a reemplazar 1 menos 2w era igual a b sobre u menos b al cuadrado sobre u al cuadrado va a ser igual a 1 sobre u al cuadrado por C1. Y recordemos que de aquí tenemos 1 menos y menos 1 sobre x menos 1 menos y menos 1 al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado por una constante C1. Y de aquí se tiene que 2 por y menos 1 sobre x menos 1 más y menos 1 al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado más 1 sobre x menos 1 al cuadrado por C1 va a ser igual a menos 1. Este pasa al otro lado y estos pasan al otro lado, con lo que tenemos nuestra solución es la ecuación general de la solución de nuestra ecuación diferencial. Y con eso terminamos el ejercicio. Espero que les sirva, que le den like y que se suscriban para volvernos a ver.